lo que pasó aquella noche cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Clara, tengo 22 años. Jamás imaginé que acabaría viviendo en un pueblo pequeño de la Sierra de Madrid con mi tío Álvaro y su esposa, Victoria. Siempre fui una chica independiente, estudiando diseño gráfico, dibujando y trabajando como freelance para poder mantenerme. Pero todo cambió cuando mis padres se separaron y mi madre tuvo que irse a trabajar fuera de la ciudad. De repente, me vi sin un lugar fijo donde vivir mientras terminaba la universidad. La única persona que podía ayudarme en ese momento era mi tío Álvaro, así que acepté mudarme a su casa en Navacerrada. Al principio, solo pensaba quedarme unas semanas, tal vez un mes, pero el tiempo pasó y algo en esa casa tranquila, rodeada de pinos y aire fresco, me hizo sentirme en paz. Victoria, la esposa de Álvaro, empezó a tratarme como a una hija, dándome consejos para cocinar y llevar la casa, y poco a poco la incomodidad inicial desapareció. Pero últimamente, algo extraño empezó a pasar en esa casa que parecía tan segura. Por las noches, escuchaba ruidos que no encontraba explicación, pasos en el pasillo cuando estaba sola, puertas que crujían sin viento, y una sensación constante de estar siendo observada. Al principio, pensé que era solo el cansancio o el estrés de mis proyectos, pero una noche todo cambió. Después de cenar, estaba en mi habitación trabajando en un encargo cuando de repente escuché pasos en el pasillo. Me quedé paralizada, tratando de entender qué pasaba. Luego, un leve chirrido, alguien había abierto la puerta del dormitorio de mi tío. Pensé que quizás se había despertado para beber agua, pero una tensión extraña me empujó a salir y comprobarlo. Me acerqué con cuidado y abrí la puerta un poco. Álvaro dormía profundamente, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Pero entonces, algo movió la pequeña jarra que estaba en su mesilla, como si alguien la hubiera rozado. Di un salto y me quedé helada. Solo estábamos nosotros dos en la habitación, y la puerta estaba cerrada detrás de mí. De repente, Álvaro se movió, abrió los ojos y por un instante nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos sorpresa y algo de preocupación, como si también hubiera sentido lo mismo que yo. Parpadeó varias veces, intentando enfocar mi rostro, y con voz ronca, apenas un susurro, me preguntó qué hacía allí a esas horas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo escuchara. Tartamudeé que no quería despertarle y que solo quería hablar. Su sonrisa habitual, esa que siempre me hacía sentir a salvo, tenía esta vez un matiz inquietante, como si él también notara que algo raro estaba sucediendo. Me invitó a sentarme a su lado, pero yo sentía que el aire se espesaba alrededor, como si hubiera una sombra invisible muy cerca de nosotros. Álvaro me preguntó si estaba bien, pero yo no podía responder del todo, porque algo en ese momento iba más allá de lo que podía entender. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar de verdad. Aquella noche en Navacerrada, mientras me sentaba al lado de Álvaro, todo en la habitación parecía volverse más denso, como si las paredes se cerraran lentamente a nuestro alrededor. Tenía puesto un vestido ligero, color burdeos, que me había puesto para estar cómoda, y mis pies descalzos descansaban sobre la alfombra de la habitación, pero no sentía el tacto, estaba demasiado absorta en lo que ocurría. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando tenuemente su rostro, que mostraba una mezcla extraña de preocupación y algo que no lograba descifrar. Intenté hablar, romper el silencio que se había instalado, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Álvaro me miraba con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo protegida, aunque había algo más, un secreto que parecía querer ocultar pero que temía salir a la luz. Su mano se acercó lentamente a la mía, cálida y firme, y en ese gesto sentí un vínculo inesperado, como si compartiéramos una carga invisible que hasta entonces no había reconocido. Por un instante, el mundo exterior desapareció. No estábamos en esa casa antigua, ni en aquel pueblo silencioso rodeado de pinos. Éramos solo nosotros dos, atrapados en un momento suspendido en el tiempo, donde nada parecía tener sentido y todo era posible. Sentí su aliento cálido en mi cuello, y un escalofrío recorrió mi espalda, mezclando miedo y deseo en una danza peligrosa. Pero entonces, justo cuando parecía que todo iba a desbordarse, una sombra se movió en el rincón más oscuro de la habitación. No fue un juego de luces ni un simple reflejo. Sentí que algo nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo y que estaba ahí, acechando silenciosamente.
el ambiente se volvió aún más opresivo, y mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. Álvaro pareció percibirlo también. Su mirada se tornó más fría, y de repente retiró la mano de la mía, como si hubiera sentido un peligro invisible. Se levantó lentamente, con cautela, y fue hacia la puerta para asegurarse de que todo estaba en orden. Yo, todavía sentada, intentaba entender qué estaba pasando, pero una mezcla de confusión y curiosidad me mantenía anclada a ese lugar. La noche se había vuelto un misterio que no podía explicarme, y aunque quería alejarme, no podía. Había algo en esa casa, en ese momento, que me llamaba con una fuerza irresistible. Y aunque el miedo me atenazaba, también sentía una extraña necesidad de quedarme, de descubrir qué secreto guardaba ese silencio roto solo por nuestros susurros y los sonidos invisibles que nos rodeaban. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la puerta del pasillo se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral. Era Victoria, la esposa de Álvaro, que volvía mucho antes de lo esperado. Su presencia rompió la tensión como un rayo de luz atravesando la oscuridad, pero también aumentó el nudo en mi estómago. No sabía qué hacer ni cómo justificar mi presencia allí, y menos aún lo que acababa de ocurrir entre Álvaro y yo. La noche apenas comenzaba y ya nada sería igual. Victoria apareció en el umbral con una expresión que no supe interpretar al instante. Llevaba puesto un abrigo de lana oscuro que apenas dejaba ver su vestido azul marino, ajustado y elegante, con unos tacones que resonaban suavemente en el suelo de madera. Su cabello castaño, recogido en un moño bajo, dejaba ver un rostro serio pero con un atisbo de preocupación que me hizo sentir aún más insegura. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose primero en Álvaro y luego en mí, como si estuviera tratando de descifrar una escena que no terminaba de comprender. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme, pero sin acusaciones, solo un dejo de tristeza y desconcierto. Su mirada no era de enfado, sino de alguien que ha visto demasiadas cosas y se siente atrapado en una situación que no sabe cómo manejar. Álvaro bajó la mirada, claramente incómodo, mientras yo me levantaba lentamente, sintiendo como mi corazón se aceleraba y la vergüenza me invadía. Quería encontrar las palabras adecuadas, pero ninguna parecía suficiente para explicar el torbellino de emociones y lo que había sucedido unos minutos antes. Victoria entró en la habitación y cerró la puerta con suavidad tras ella, como si quisiera aislarnos de lo que quedaba fuera. Clara, dijo finalmente, con un tono que mezclaba la amabilidad con la gravedad, necesito que entiendas algo. Esto no es algo sencillo, ni para mí ni para Álvaro. Hay cosas en esta casa, en nuestra familia, que no se pueden ignorar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La atmósfera se volvió aún más pesada, y cada palabra de Victoria parecía cargar con un peso invisible. Me miró con una mezcla de compasión y advertencia, como si quisiera protegerme de algo que aún no estaba preparada para enfrentar. No sé si has notado los ruidos, las sombras, esa sensación de que no estamos solos, continuó. Esto va más allá de explicaciones racionales, Clara. Es algo que ha estado presente mucho antes de que llegases aquí. Miré a Álvaro, que aún evitaba mi mirada, y luego a Victoria, intentando comprender a qué se referían. ¿Qué secreto ocultaba esta casa? ¿Qué era esa presencia que yo había sentido, que había rozado la jarra en la mesilla y nos había paralizado a los dos? Lo que pasó esta noche, dijo Victoria con voz baja, no es solo una coincidencia. Hay fuerzas en juego que no podemos controlar, y tú has sido parte de algo que podría cambiarlo todo. No entendía del todo sus palabras, pero sentí que estaba hablando de algo que iba mucho más allá de nosotros. En ese momento, la casa dejó de ser un refugio seguro y se transformó en un escenario donde lo inexplicable se mezclaba con lo cotidiano, y donde cada sombra ocultaba un misterio que estaba dispuesto a devorarnos. Victoria se acercó y posó una mano suave sobre mi hombro, como queriendo darme fuerza, pero también advirtiéndome que el camino que se abría frente a mí sería peligroso y lleno de incertidumbre. La noche se había tornado en un enigma, y yo estaba atrapada en medio de él, sin saber siquiera por dónde empezar a buscar respuestas. La única certeza era que la vida tranquila que había imaginado en Navacerrada se había desvanecido para siempre. Aquel encuentro con Victoria marcó un antes y un después en mi vida. Sentí que la casa, con sus paredes de piedra y sus techos altos, escondía secretos que iban más allá de lo que podía comprender. Victoria,
con su mirada profunda y su voz cargada de una mezcla de miedo y determinación, me contó que no era la primera vez que algo extraño ocurría allí. Animales desaparecidos, ruidos inexplicables, susurros en el viento, todo parecía indicarnos que no estábamos solos. Pasé las siguientes noches con los sentidos alertas, cada pequeño sonido se convertía en un misterio por descifrar. El viento golpeaba las ventanas, haciendo que las cortinas se movieran como fantasmas danzantes, y en el silencio absoluto podía jurar escuchar pasos que no eran los míos ni los de Álvaro. La tensión crecía en la casa y, aunque trataba de mantener la calma, una parte de mí se sentía atrapada en un círculo invisible del que no podía escapar. Una tarde, mientras trabajaba en mi ordenador en la sala, Álvaro me llamó para que lo acompañara al sótano. Su voz era grave, y una sombra de preocupación cruzaba su rostro. Bajamos por una escalera estrecha y oscura, hasta llegar a una habitación que nunca antes había visto en detalle. Allí, entre cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, Álvaro me mostró objetos antiguos, fotografías descoloridas y cartas que hablaban de generaciones pasadas. Esta casa ha sido testigo de muchas historias, me dijo. Historias que se han transmitido de padres a hijos, pero que pocos se atreven a contar en voz alta. Mientras sostenía una foto en blanco y negro de una mujer con un vestido largo y elegante, sentí que el aire a nuestro alrededor se espesaba. La imagen parecía observarme con una intensidad casi tangible, como si la mujer de la fotografía supiera más de lo que decía. Álvaro me confesó que, en ocasiones, sentía presencias que no podía explicar, como si alguien o algo vigilara cada paso que dábamos. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Una puerta se cerró con un golpe seco, y un escalofrío recorrió mi espalda. Nos miramos, conscientes de que algo invisible estaba jugando con nosotros, retándonos a descubrir una verdad oculta que había permanecido enterrada durante décadas. Salimos del sótano con el corazón acelerado, y mientras subíamos las escaleras, comprendí que aquella casa no era solo un refugio temporal, sino el epicentro de un misterio que nos atraparía a todos. La calma que había buscado se había esfumado, y el silencio se había convertido en un susurro constante que me instaba a no rendirme, a seguir adelante, aunque no supiera exactamente hacia dónde me llevaba ese camino. Aquella noche, mientras intentaba dormir, la sensación de ser observada volvió con más fuerza que nunca. Cerré los ojos, tratando de encontrar paz, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y aunque no podía imaginarlo aún, la vida que conocía estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que me arrastraría hacia un mundo donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaban de maneras que jamás habría creído posibles. La tensión en aquella casa aumentaba con cada día que pasaba. Yo seguía intentando centrarme en mis proyectos de diseño gráfico, pero la atmósfera era tan densa que resultaba imposible desconectar. Aquella noche en particular, después de una cena silenciosa con Álvaro y Victoria, decidí subir a mi habitación para trabajar en un encargo urgente. Llevaba puesto un conjunto cómodo pero elegante, unos pantalones negros ajustados y una blusa blanca de seda que acariciaba mi piel con suavidad, mientras mis dedos se movían sobre el teclado con rapidez y precisión. Todo parecía normal hasta que, de repente, escuché un crujido proveniente del pasillo. Me detuve, el corazón empezó a latir con fuerza, y una oleada de frío recorrió mi espalda. Decidí salir a investigar, convencida de que solo era mi imaginación, pero al abrir la puerta, el silencio se hizo aún más intenso. La casa estaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz tenue de la luna que se colaba por las ventanas. Avancé hacia el pasillo con pasos cautelosos, sintiendo como la madera crujía bajo mis pies. A mitad del pasillo, una sombra se deslizó rápidamente hacia una de las habitaciones. Mi respiración se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a seguirla. Abrí la puerta despacio y vi que la habitación estaba vacía, pero en la mesilla había un libro antiguo abierto, como si alguien lo hubiera dejado allí apresuradamente. El título, escrito en letras doradas, era Secretos de la Casa de la Sierra. Abrí el libro y comencé a leer. Hablaba de una antigua maldición que había caído sobre la familia de Álvaro hace generaciones, un vínculo con fuerzas oscuras que se manifestaban en la casa cada cierto tiempo. El relato mencionaba sucesos inexplicables, desapariciones y presencias que no podían ser vistas, pero que podían sentirse con claridad. La historia era tan fascinante como aterradora, y con cada página sentía como la realidad se mezclaba con la leyenda. En ese momento,
escuché unos pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Álvaro, con el rostro serio y los ojos llenos de una mezcla de preocupación y resignación. Me explicó que él había intentado proteger a Victoria y a mí de todo eso, pero que ahora era imposible ignorarlo más. La maldición era real, y estábamos en medio de ella. El miedo se convirtió en una fuerza paralizante, pero también en una determinación nueva. No podía dejar que esas sombras nos dominaran. Necesitábamos entender, buscar respuestas y encontrar una manera de romper ese ciclo oscuro. Álvaro me miró y, por primera vez, sentí que éramos compañeros en esta lucha, no solo tío y sobrina. Aquella noche, mientras volvía a mi habitación, con el libro antiguo en la mano, supe que nada volvería a ser igual. La casa ya no era solo un refugio temporal, sino un campo de batalla invisible donde se enfrentaban fuerzas que desafiaban la lógica. Y yo estaba dispuesta a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Todavía no podía asimilar todo lo que había descubierto aquella noche. La maldición, las presencias invisibles, el peso de secretos familiares que parecían arrastrar a todos hacia un abismo del que nadie sabía cómo salir. Me senté en la ventana de mi habitación, mirando el bosque oscuro que rodeaba la casa, mientras mi mente giraba sin descanso tratando de encontrar sentido a aquello. Llevaba una blusa de encaje negra, sutilmente transparente, que dejaba entrever la piel de mis hombros, y unos vaqueros desgastados que me daban un aire casual, pero en ese instante no tenía ganas de preocuparme por la apariencia. Solo quería respuestas. Pensaba en Álvaro, en Victoria, en la forma en que ambos intentaban ocultar su miedo, aunque sus ojos delataban una verdad más profunda y dolorosa. Me preguntaba cómo había llegado yo a formar parte de ese enredo oscuro, como una simple mudanza se había convertido en un viaje hacia lo desconocido. Las palabras de Victoria resonaban en mi cabeza: esto es más grande de lo que crees, Clara. Más de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras mi respiración se calmaba, sentí una presencia a mi lado. No era Álvaro ni Victoria, sino algo intangible, un susurro que parecía venir del alma misma de la casa. Era como si la casa respirara conmigo, latiendo en sincronía con mi corazón. Un frío helado me recorrió la columna vertebral, pero no sentí miedo, sino una extraña conexión, como si algo quisiera comunicarse conmigo. No podía quedarme de brazos cruzados, y aunque una parte de mí temía lo que iba a descubrir, sabía que debía enfrentar aquello. Empecé a pensar en cómo investigar, en buscar pistas en la historia de la familia, en los antiguos documentos y relatos que seguramente Victoria y Álvaro guardaban celosamente. Tenía que entender qué era esa maldición, cómo afectaba a todos y si había alguna forma de romperla. En medio de mis pensamientos, el sonido de la puerta que se cerraba suavemente me sacó de mi ensimismamiento. Álvaro apareció en el umbral, con una expresión seria pero reconfortante. Se acercó y, sin decir palabra, me ofreció su mano. La tomé sin dudar, sintiendo en ese contacto un apoyo fundamental en medio de la tormenta. No estás sola en esto, Clara, me dijo con voz firme. Lo enfrentaremos juntos. Pero primero, necesitamos prepararnos. No sabemos qué nos espera. Su cercanía me dio fuerzas, pero también despertó en mí un torbellino de emociones que no terminaba de entender. Había algo entre nosotros que nunca antes había sentido, una tensión contenida que parecía crecer con cada mirada y cada gesto. Intenté apartar esos pensamientos, porque ahora no era el momento para distracciones, aunque una parte de mí se resistía a ignorarlos. La noche avanzaba y la casa seguía susurrando secretos que solo unos pocos estaban dispuestos a escuchar. Sabía que el camino sería difícil y que quizá habría consecuencias que no podría controlar. Pero, por primera vez desde que llegué a Navacerrada, sentí que no podía retroceder. Ya estaba dentro, atrapada en una historia que había comenzado mucho antes que yo y que continuaría mucho después. Y aunque el miedo seguía ahí, también nació una chispa de valentía que me empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Esa noche, cuando las sombras se alargaban y la casa parecía susurrar sus secretos más oscuros, todo cambió de repente. Mientras me preparaba para dormir, vestida con un camisón de seda azul que rozaba suavemente mi piel, escuché de nuevo esos pasos en el pasillo, pero esta vez eran distintos, más firmes, decididos, casi como si alguien buscara algo, o a alguien, con urgencia. Me levanté, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y salí de mi habitación sin hacer ruido.
En el corredor, la luz tenue de una lámpara antigua proyectaba figuras alargadas que danzaban en las paredes. Al avanzar, sentí una presencia detrás de mí, fría y pesada, como un aliento helado que me rozaba el cuello. Quise girarme, pero algo me lo impidió, una fuerza invisible que me mantenía clavada en el sitio. Entonces, apareció Álvaro, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Me miró fijamente y dijo con voz entrecortada: Clara, tenemos que hablar. No podemos seguir ocultando la verdad. Su tono era urgente, casi desesperado, y por primera vez vi en él un miedo real, un temor que no había querido mostrar hasta entonces. Sin mediar palabra, me llevó a la sala, donde Victoria ya estaba esperándonos, con una expresión grave y los labios apretados. Ella llevaba un vestido negro sencillo, que contrastaba con la blancura de su piel, y sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. La atmósfera era tan densa que parecía que el aire mismo se había vuelto pesado, casi insoportable. Victoria comenzó a hablar, revelando secretos que me hicieron estremecer. Me contó que la maldición que afectaba a nuestra familia era mucho más profunda y oscura de lo que había imaginado. No solo era un vínculo con fuerzas sobrenaturales, sino también una cadena de traiciones, engaños y pactos rotos que se remontaban a siglos atrás. Había espíritus atrapados, almas que no podían encontrar descanso, y una fuerza oscura que se alimentaba de nuestro miedo y nuestra desesperación. Mientras escuchaba, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que la realidad se deshacía y volvía a formarse en formas nuevas y aterradoras. Álvaro y Victoria me miraban con la esperanza de que yo pudiera ayudar a romper ese ciclo, que con mi llegada algo había cambiado y que quizás, solo quizás, podía ser la clave para liberarnos. Pero justo cuando pensaba que nada podía sorprenderme más, la puerta de la casa se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral. Era alguien que jamás había esperado ver allí, alguien del pasado que traía consigo más preguntas que respuestas. Su presencia llenó la sala con una energía electrizante y peligrosa, y su mirada penetrante se posó en mí como si leyera cada uno de mis pensamientos. El aire se cortó en un silencio absoluto, y en ese instante supe que la historia que había comenzado con mi llegada a Navacerrada estaba a punto de dar un giro inesperado y devastador. Lo que parecía un simple misterio familiar se había convertido en un juego de fuerzas que no comprendíamos y que nos arrastraría hacia un destino imprevisible y oscuro. La figura que apareció en el umbral tenía una presencia imponente, aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha oscura. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que me heló la sangre. Era alguien que conocía bien la casa y sus secretos, alguien que parecía conocer hasta el último rincón de aquella antigua morada en Navacerrada. Victoria dio un paso adelante, con una mezcla de sorpresa y cautela, y pronunció su nombre en un susurro: Sergio. Mi corazón se aceleró al escuchar ese nombre, como si de repente toda la tensión de la noche se condensara en aquella simple palabra. Álvaro permaneció en silencio, con los puños apretados, mientras Sergio avanzaba lentamente hacia nosotros, como si cada paso pesara una tonelada. Sergio se quitó la capucha y reveló un rostro marcado por el tiempo y la experiencia, con ojos oscuros que parecían esconder dolores profundos. Su voz, cuando habló, fue firme pero cargada de una tristeza antigua. He venido porque el equilibrio se ha roto, dijo, mirando a cada uno de nosotros. Lo que habéis despertado no es solo una maldición, sino un pacto que fue sellado hace generaciones. Y ahora, las consecuencias nos alcanzan a todos. Sentí como una ola de miedo y asombro me envolvía al escuchar sus palabras. Era como si todo lo que había experimentado hasta ahora fuera solo la superficie de un iceberg mucho más grande y oscuro. Sergio comenzó a contar historias que parecían sacadas de un libro de leyendas, rituales olvidados, traiciones familiares y fuerzas que no podían ser contenidas por simples explicaciones racionales. Victoria, con los ojos llenos de lágrimas, habló sobre la responsabilidad que sentía al proteger a nuestra familia y la necesidad de que yo, Clara, como la nueva integrante, entendiera el papel crucial que debía desempeñar. Tú eres la última esperanza, dijo con voz temblorosa, la única que puede romper el ciclo y liberarnos de esta sombra que nos persigue. Mientras Sergio hablaba, sentí que nuestras miradas se entrelazaban, y un vínculo invisible se formaba entre nosotros. Su presencia no solo traía miedo, sino también una extraña sensación de poder, como si él tuviera la llave para abrir puertas que nadie más podía ni siquiera imaginar.
Pero justo cuando creía que empezaba a comprender la magnitud de lo que nos enfrentábamos, un estruendo sacudió la casa. Las luces parpadearon, y una ráfaga de viento helado llenó la sala, haciendo que todos nos abrazáramos instintivamente, conscientes de que algo mucho más grande y oscuro estaba a punto de desatarse. En ese momento, supe que no había marcha atrás. La llegada de Sergio había cambiado las reglas del juego, y ahora estábamos atrapados en una lucha que iba mucho más allá de nosotros, una batalla entre fuerzas invisibles que decidiría nuestro destino. El tiempo se acababa, y el misterio que envolvía a la casa de Navacerrada estaba a punto de revelar su rostro más aterrador. La casa entera pareció temblar con aquel estruendo, como si despertara de un sueño largo y oscuro para liberar toda la energía contenida en sus muros centenarios. Las velas parpadearon y las sombras en las paredes se estiraron, transformándose en figuras que parecían moverse con vida propia, danzando en una coreografía macabra que llenaba el aire de tensión y misterio. Sergio levantó las manos, intentando calmar aquello, pero sus ojos mostraban la urgencia de quien sabe que el tiempo está en su contra. Su voz, grave y resonante, rompió el silencio. La maldición no es solo un recuerdo, es un fuego que arde en este lugar, y solo enfrentándola podremos apagarla. Pero cuidado, porque cada paso que damos puede abrir puertas que jamás debimos tocar. Victoria y Álvaro se unieron a él, formando un triángulo de determinación y miedo. Yo me quedé en medio, sintiendo como una fuerza invisible me arrastraba hacia el centro de todo. Mi vestido de seda azul ondeaba levemente, como si una brisa invisible acariciara la habitación, y un escalofrío recorrió mi piel descubierta. No podía apartar la mirada de Sergio, cuya figura parecía irradiar un poder oscuro y seductor, capaz de atrapar a cualquiera en su red. De repente, un susurro empezó a crecer en intensidad, envolviéndonos en una melodía inquietante que parecía venir de las paredes mismas. Las voces eran indecibles, pero llenas de un dolor antiguo y una rabia contenida, como si cientos de almas atrapadas clamaran por liberación. La presión en el aire aumentó, y sentí que el espacio se comprimía a nuestro alrededor, atrapándonos en una burbuja donde la realidad se desdibujaba. Mi mente se agitaba entre el temor y la fascinación, incapaz de resistir la atracción magnética que emanaba de aquel lugar y de las personas que me rodeaban. Las emociones se mezclaban en un torbellino, miedo, deseo, incertidumbre, y una extraña esperanza que me impulsaba a seguir adelante a pesar de todo. Entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una puerta oculta en la pared se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad absoluta. Sergio me miró con una mezcla de desafío y compasión, y susurró: «Esta es la prueba final, Clara. Lo que hay abajo puede destruirnos o liberarnos, ¿estás lista para enfrentarlo?». El silencio se hizo absoluto, roto solo por el sonido de mis propios latidos acelerados. Sabía que ese momento decidiría no solo nuestro destino, sino también el mío. El peso de la historia, de la maldición, de todas las vidas atrapadas en aquella casa, descansaba ahora sobre mis hombros. Di un paso adelante, sintiendo como el suelo parecía vibrar bajo mis pies, y justo cuando mis dedos rozaban la barandilla de la escalera, una oleada de aire frío me envolvió, como un aviso de que lo que estaba por venir rompería para siempre la frontera entre el mundo que conocía y el que me esperaba en la oscuridad. El descenso por aquella escalera oculta fue como adentrarse en las entrañas mismas de la casa, un túnel de sombras que parecía absorber toda la luz y el aire a mi alrededor. Mi vestido azul se arrastraba suavemente sobre los escalones de piedra, mientras cada paso resonaba con un eco profundo, como si despertara antiguos suspiros atrapados en la oscuridad. El corazón me latía con fuerza, un tambor insistente que marcaba el ritmo de una historia que estaba a punto de revelarse. Al llegar al final, me encontré en una cripta olvidada, un espacio pequeño y húmedo donde el tiempo parecía haberse detenido siglos atrás. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, extraños y arcanos, que parecían brillar con una luz tenue y misteriosa. En el centro, un altar de piedra sostenía un libro antiguo, sus páginas amarillentas abiertas como si me invitaran a leerlas. Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, vi a Sergio, Victoria y Álvaro observándome con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que aquel libro contenía la clave para romper la maldición que había marcado a nuestra familia durante generaciones, pero también sabía que desentrañar sus secretos implicaba enfrentarse a fuerzas que podrían ser demasiado poderosas para nosotros. Con las manos temblorosas, comencé a leer en voz baja las palabras escritas en una lengua antigua,
sintiendo como cada frase resonaba en mi interior, despertando recuerdos y emociones que no sabía que podía tener. Era como si aquellas letras contuvieran no solo un hechizo, sino también una verdad profunda sobre quiénes éramos y qué debíamos hacer para liberarnos. De repente, la cripta se iluminó con una luz intensa y cálida que parecía emanar del libro mismo. El aire vibró con una energía que me envolvía, y sentí una fuerza que me levantaba, conectándome con algo mucho más grande que yo. En ese instante comprendí que no estaba sola, que llevaba dentro de mí el poder para cambiar nuestro destino. Pero justo cuando parecía que todo se estaba resolviendo, un sonido sordo retumbó detrás de la puerta de la cripta. Algo o alguien estaba intentando entrar, una presencia oscura que no quería que aquello terminara. La tensión se disparó, y en ese momento, todos nos miramos, conscientes de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mis dedos dejaron de temblar y cerré el libro con determinación. Miré a Sergio, a Victoria y a Álvaro, y con una voz firme que sorprendió incluso a mí misma, dije, no importa lo que venga. Estamos juntos en esto, y no dejaremos que la oscuridad gane. La puerta comenzó a ceder, y una sombra gigantesca se filtró en la cripta. Mi corazón se preparó para lo inevitable, mientras una mezcla de miedo, coraje y una extraña calma me invadía. El misterio que había comenzado con una mudanza inesperada en Navacerrada estaba por llegar a su punto más dramático, y yo estaba decidida a enfrentar lo desconocido, sin importar el precio. ¿Seremos capaces de romper la maldición o quedaremos atrapados para siempre en las sombras de esta casa? Solo el tiempo y nuestra voluntad lo decidirán. Pero una cosa estaba clara, esta historia no terminaría aquí. Todavía quedaban secretos por descubrir, y yo estaba lista para seguir adelante, sin miedo, hacia lo que viniera.